El haber sido reelegido en marzo pasado, la verdad que para mí ha sido, pues lo primero, un enorme honor, indescriptible. Es sentirme orgulloso, orgulloso de un camino que ya se empezó en el 2010. Por lo menos en términos democráticos, no me consta que haya habido otro gran maestro que haya sido elegido 3 veces consecutivas como máximo dirigente de la institución aquí en España. La verdad es que todo esto empezó ya, este proyecto empezó ya en el 2010, se reafirmó en el 2014 y en el 2018, finalizando ya para el 22, después ya de 12 años, yo creo que lo habremos conseguido. Tenemos enormes desafíos, por supuesto que el desafío principal es ser útiles a la sociedad, pero también tenemos proyectos concretos muy importantes que la masonería debe desarrollar en nuestro territorio. Lo primero, formación. Tenemos que ser excelentes masones. No podemos dejar de formarnos, de instruirnos, de aprender todos los días. Y cuando digo todos los días, no estoy hablando de ir una vez a la semana, una vez al mes a la tenida. Tenemos que trabajar en nuestros hogares, tenemos que pulir nuestra piedra a base de formación. En segundo lugar, no podemos olvidar uno de los puntos claves, que es la armonía. Por mucha formación que haya, por mucho que sepamos de masonería, si en una logia no hay armonía, para que los hermanos puedan trabajar, sobre todo con un sentimiento de fraternidad. La armonía es la base y el fundamento de la fraternidad. Sin ella, pues no podemos trabajar como hermanos. En tercer lugar, que la Gran Logia de España, después de todo lo que ha pasado, después de la persecución, después de todos los años del oscurantismo que hemos sufrido en nuestra historia, por fin, en este siglo XXI, tenga una voz propia, una opinión, para que nosotros los masones podamos, de una manera absolutamente ajena a la política, pero sí que asumamos ese protagonismo que nos merecemos. Estamos orgullosos de los 13 presidentes del gobierno que ha habido en la historia y que han sido masones. ¿Por qué no podemos, si estamos orgullosos de ese pasado, por qué no podemos aspirar a que los masones asuman ese protagonismo en la sociedad que ya lo hemos perdido? Todos hablábamos de que aquellos tiempos, de que 1/3 de los diputados en las Cortes Generales eran masones. ¿Por qué no podemos repetir esa misma experiencia? Yo creo que tenemos que quitarnos nuestras vergüenzas, hablar con orgullo de nuestra condición masónica y sobre todo expander esa soy masón y estoy orgulloso porque sé trabajar en pro de la sociedad. Eso lo tenemos que llevar a todos los niveles. No nos tenemos que quedar en los templos, no nos tenemos que quedar en nuestro círculo interno, tenemos que expandir esos conocimientos masónicos a toda la sociedad. Y eso es agua fina. No vale hacer una operación de marketing, no vale hacer una operación de publicidad, todo eso es efímero. Lo que tenemos es que cualquier persona nos reconozca como masón y diga, mira, esta persona, el vecino del quinto, es muy buena persona, es un tío honesto. ¿Por qué? Porque es que es masón. Y eso tenemos que conseguirlo. Y para eso los hermanos no solamente tenemos que formarnos, no solamente tenemos que trabajar en fraternidad, sino que tenemos que salir al exterior. Si no salimos al exterior, al final falleceremos los masones por inanición. Tenemos que ir fuera, explicar lo que somos, y sobre todo explicarlo de una manera muy sencilla y a la vez muy compleja, con el ejemplo. No vale que vayamos y demos 20.000 conferencias, porque las conferencias son palabras. Lo que tenemos que hacer es que cada masón de la Gran Logia de España sea ejemplo de lo que aprendemos en nuestras logias, de lo que decimos practicar, que muchas veces pues hay masones que hablan y dicen determinadas cosas y luego actúan completamente a la inversa. Pues tenemos que ser ejemplo práctico de lo que decimos, de nuestras ideas. Cuando estamos hablando de fraternidad, cuando estamos hablando de libertad, cuando estamos hablando de ayuda al prójimo,
cuando estamos hablando de una inteligencia de formadores, cuando estamos hablando de líderes, porque al fin y al cabo, si en el pasado, hace 200 años, 100 años, los masones eran líderes en la sociedad en que vivían, nosotros debemos de volver a ser líderes y de asumir ese liderazgo. Si la masonería no es una escuela de formación de líderes, entonces estamos equivocados. En noviembre pasado, en Panamá, fui elegido en la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares como el secretario ejecutivo por el próximo mandato de 3 conferencias, que aproximadamente es 4 años y medio, 5 años. La verdad que yo creo que es el culmen de mi carrera masónica. Hace año y medio, cuando me presenté, tenía mis dudas, pero a medida que ha pasado el tiempo y he podido pergeñar un proyecto de trabajo importante y sobre todo un proyecto de cambio para la gestión de la Conferencia Mundial, cada vez me ha animado más. La verdad es que la Conferencia Mundial, soy un enamorado de ella, esa es la verdad. Tiene que gustarte mucho. La Conferencia Mundial es una plataforma donde todas las conferencias del mundo, la Conferencia Mundial es una plataforma donde todas las grandes logias regulares del mundo se reúnen y hablan de los problemas y de los desafíos que tiene la masonería a nivel universal. Es una oportunidad magnífica, no solo para conocerse entre los grandes maestros, sino para saber cómo se trabaja masónicamente en tu país, cómo se trabaja en el mío, qué puedo aprender de lo que haces bien, qué puedo aprender de lo que haces mal, o cuál es el ejemplo que yo debo de seguir. No hay una única masonería a nivel mundial. De acuerdo con los territorios, de acuerdo con los continentes, con los países, la masonería se practica de una manera diferente, se vive de una manera diferente, tiene un significado distinto de ser masón según vivas en África, según residas en América Latina o según vivas en Europa. No es lo mismo la vivencia masónica de un masón alemán que de un masón mexicano. Y los dos practican un mismo ritual, pero las consecuencias de ser masón en un sitio y de ser masón en otro, la proyección que existe a nivel social es completamente diferente. Yo he visto en América Latina una masonería tremendamente combativa desde el punto de vista social y democrático. Precisamente en aquellos países donde más se echa en falta una verdadera cultura democrática, una verdadera tradición de Estado de Derecho, ahí es donde los masones son los paladines de la justicia, los paladines de la democracia, los defensores de los derechos humanos. En Alemania, en Inglaterra, en Francia o en España, todo eso ya lo tenemos superado, pero en otras partes del mundo, ser masón es jugarse la vida. Y eso hay que tenerlo muy claro. La independencia de América la hicieron los masones. Los masones entraron a espadazo limpio para liberar un territorio. Por lo tanto, ese pozo de masones libertadores en Sudamérica ha impregnado la manera de entender la masonería y la manera de practicarla. Nosotros en Europa no hemos tenido ese destino de que tuviéramos una masonería libertadora, pero lo vivimos de otra manera, ni mejor ni peor. Por lo tanto, estamos hablando que la Conferencia Mundial es el lugar idóneo para que todas las masonerías que existen en el mundo y que se viven de manera diferente se pongan en un mismo plano. No hay grandes logias más importantes que otras. Esa idea de igualdad, de nivel, a mí me encanta. Que todos tengamos un mismo voto, todos tengamos la misma posibilidad de hablar, de debatir, de votar. Yo creo que eso es muy importante porque es el principio básico democrático en que toda institución masónica debe fundamentarse. El haber sido elegido como secretario ejecutivo, yo creo que me enorgullece a mí y, por supuesto, enorgullece a la masonería española. Y yo la verdad es que estoy encantado
estoy encantado que la Gran Logia de España, que un masón español haya alcanzado pues un puesto tan importante de representación de la masonería a nivel mundial. Esto para mí es no solamente un motivo de orgullo, sino un desafío personal y masónico enorme. Pero yo creo que estableciendo un buen equipo de trabajo, yo creo que las cosas pueden salir muy bien. Una sola persona al frente de la conferencia mundial es imposible que salgan bien las cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo es inmenso. Mi obligación fundamental es poder elegir a aquellos hermanos de todo el mundo que, juntando su esfuerzo, juntando sus ganas de trabajar en pro de la masonería universal, podamos hacer los cambios suficientes, cambiar la dirección que la conferencia mundial ha llevado hasta ahora y hacer una conferencia mundial muchísimo más abierta, muchísimo más activa, muchísimo más dinámica de lo que ha sido hasta este año. Y eso lo vamos a conseguir. Pero además, para eso se necesita experiencia. Y uno de los requisitos que exige los estatutos de la Conferencia Mundial es para que el secretario ejecutivo sea elegido, tiene que ser o gran maestro o pasado gran maestro, o gran secretario en activo o pasado gran secretario. Mi predecesor ha sido durante estos últimos 4 años y medio gran maestro de la Gran Logia Nacional de Rumanía, en activo. Y por lo tanto, yo hasta que en el 2022 deje de ser gran maestro de la Gran Logia de España, pues compatibilizaré ambas posiciones sin ningún problema. Lo que sí es evidente que me va a tocar, y además lo haré con gusto, delegar tanto en la Gran Logia de España como delegar funciones en la Conferencia Mundial. Yo creo que estos liderazgos en sistema de sol para que todo radie de un mismo centro, yo creo que son absolutamente contraproducentes. ¿Por qué? Porque dejarlo todo a una misma persona, al final no se consigue eficacia, no se consigue productividad. Lo que esa persona tiene que hacer es controlar el trabajo de diferentes departamentos, de diferentes responsables de áreas, y eso sí que se tiene que hacer a través de una persona que lo supervise con un conjunto, con una visión de conjunto general. Pero para eso es necesario formar equipo. Y yo creo que en España, en la Gran Logia de España, he podido formar un equipo durante este tiempo. Algunos continúan, otros se han cambiado, otros se les ha modificado la responsabilidad que tenían, y yo creo que lo hemos conseguido. Pues lo mismo vamos a hacerlo en la Conferencia Mundial. En la Conferencia Mundial tenemos un desafío al cual no le hemos dado respuesta todavía, y no es fácil de conseguir una respuesta, la verdad. Tenemos un desafío enorme, que es la pérdida de membresía. En estos momentos tenemos en muchísimas partes del mundo magníficos templos enormes. Tenemos en Nueva York templos de 7 plantas, de 8 plantas, pero cada vez está bajando los miembros, los masones. La edad de oro, año 1950, 1960, esto hay que asumir que ya no vamos a volver. Ese desafío nos hace una pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los planes de futuro para que a nivel mundial la masonería recupere no solamente el número, sino la calidad de unos miembros bien asentados? Que no todo se fundamente y resida entre unos templos maravillosos y que los masones tengan negocios y que ganen millones, grandes logias de Estados Unidos que ganan millones con negocios. No importa el dinero no es tan importante, porque al final va a estar en una cuenta corriente. Lo que le importa a la masonería es el elemento humano, los individuos, los masones. Somos una escuela de formación, por lo tanto tenemos que ir directos a formar líderes en la sociedad, y esto hace ya años que ha dejado de producirse. Tenemos ese desafío, entonces tenemos que preguntarnos qué debemos hacer para que las grandes logias, que son las que articulan la masonería en su propio territorio, puedan volver a recuperar esos valores para que las personas, los profanos, se sientan atraídos y puedan decir: yo quiero ser masón porque yo quiero ser un líder en la sociedad. Eso es lo que tenemos que preguntarnos.
La idea está muy clara, el objetivo lo tenemos claro y sabemos a dónde llegar. Lo que no tenemos nada claro es cómo llegar hasta allí, porque hay unas enormes dificultades. La membresía en determinadas grandes logias, en determinados continentes, ha bajado de una manera espectacular. Hay logias en Estados Unidos que tienen una media de edad de 85 años. No hay futuro en una logia con 10 hermanos de 85 años. Tendrán una experiencia enorme, pero eso no es suficiente. Se necesita savia nueva, se necesita sangre joven para que ese legado de los hermanos mayores pase de generación en generación masónica. Y lo que nos está ocurriendo es que hay una generación de masones muy mayores que no tienen unos sustitutos que puedan seguir trabajando con esa historia, con esa tradición y con ese legado que han recibido. Y eso tenemos que conectar. ¿Cómo podemos hacer para que la masonería a nivel mundial conecte de nuevo con la sociedad? Tenemos que abrirnos a las mujeres. Tenemos que plantear si los landmarks hay que mantenerlos o no. Yo soy de los que opina que no debemos de tocar los landmarks ni un ápice. Y digo esto porque en algunos sitios, en algunas grandes logias, se ha planteado abolir determinados landmarks. Yo creo que los landmarks son los que establecen la esencia, el DNI, la identidad nuestra, nuestro ADN, nuestro genoma masónico. Y si tocamos ese genoma, dejaremos de ser masones. Creo que tenemos que establecer estrategias para contactar de nuevo con la sociedad, pero nunca debemos de abandonar los pilares que fundamentan todo nuestro edificio masónico, porque si lo hacemos, habremos traicionado 1000 años de masonería, habremos traicionado lo que recibimos de nuestros masones, de nuestros ancestros, y eso no lo podemos hacer. El rey Salomón lo dejó todo bien claro y no podemos traicionar todas nuestras enseñanzas y sobre todo no podemos traicionar nuestra tradición.